¿Tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con las dudas de qué pasó? No te preocupes, soy Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco y hoy te ayudaremos a sobrevivir en este vibrante planeta. Porque sabemos que tal como aquí, siempre y en todos lados, está temblando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Está Temblando. Estamos hoy día con Javiercito. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, Seba? Bien, también. Ahí recibimos algunos comentarios y nos presentamos de nuevo para los que no han escuchado el primer capítulo. Quizás somos Javier Ojeda y Sebastián Carrasco. Nosotros somos geofísicos y nos juntamos a conversar de terremotos y varias cositas más en este programa. Así que bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Sí, hoy día vamos a hablar qué está pasando en Huasco, en Atacama. Ajá, todo pasando zona norte, bien movido. Y nos vamos a mover después a zona centro un poquitito porque el 9 de julio hubo conmemoración del terremoto 1730. Y después, como especial, por supuesto, el tema principal de hoy son los tsunamis. ¿Cómo se relacionan los terremotos con los tsunamis? Y para eso trajimos una gran invitada, a Cecilia Zelaya, directamente desde el Choa. Así que ahí vamos a estar hablando de tsunamis, maremotos, o como quiera decirle, y Atacama. Sí. ¿Y ahí qué está pasando en Atacama, Javier? Cuéntame, a ver, ¿qué sucedió? La verdad es que está todo pasando en Atacama, Seba. Mira, todo comenzó con dos sismos de magnitudes 5.9, 5.8, que se separaron entre ambos más o menos 30 minutos. Y esto empezó el día 3 de julio, más o menos a unos 50 kilómetros La al noche, frente ¿no? de Huasco. Sí, fue en la noche, a las 9 de la noche. Más o menos, ahí yo estaba empezando a recibir los Twitter con, oye, está temblando en el norte de Chile, en la región de Atacama. Y hasta el momento, esa sismicidad ha ido progresando, esa secuencia sísmica. A la fecha llevamos más o menos más de 100, más de 120 sismos de magnitud mayor a 2.5 en tan solo una semanita. Ah, harto. Había harta actividad entonces. Esto Sí, ocurre como a unos 30 kilómetros, ¿no? más En o menos, profundidad. a 30 kilómetros de profundidad. Es como la sismicidad típica del contacto. Claro, está ocurriendo más o menos abajito de las costas de Huasco, para tener Mm, una referencia ahí. Y estos sismos, como bien decía, comenzaron el sábado en la noche del día 3 de julio y se anduvieron apagando durante la semana, pero luego el jueves de la siguiente semana ocurrió un evento magnitud 5.4 durante la tarde, como a las 4:30, y se reactivaron esta sismicidad hasta el día de hoy. De hecho, bueno, mucha gente yo vi que se acordó de lo que pasó el año pasado también. No sé si te acuerdas, en septiembre, más o menos, hubo un terremoto magnitud 7 también en la región de Atacama. Ujú. Pero eso que pasó en 2020 fue un poco más al norte de lo que está pasando ahora. No es Sí, po. exactamente el mismo lugar. Sí, fue mal, ¿no? Entonces, bueno, hay diferencias, no es el mismo lugar. De hecho, la sismicidad que ocurrió el año pasado es una zona como que se conoce que está poco acoplada, o sea, como que hay poca energía para liberar. Pero la sismicidad que está ocurriendo ahora, estas semanitas, es una zona que sí hay harta energía para liberar, entonces hay harta acumulación y que eventualmente, si uno ve como los mapitas, ahí hay energía para generar un terremoto magnitud 8 fácil. Oh, Entonces, bien grande. sí, sí, pero, o sea, al menos 8. Ahora, el problema, el mismo problema de siempre. Siempre los sismólogos con la misma historia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que esta zona completa de Atacama, se conoce como un gap sísmico. O sea que ahí no ha ocurrido un terremoto grandote, mayor de 8.5, hace varios años ya. De hecho, el último gran terremoto fue en 1922. Imagínate, hace ya casi prácticamente 100 años. Y antes de ese, el último había sido en 1819. Entonces hay como que uno ve que cada 100 años ocurre un terremoto más o menos grande. Claro, ahí Entonces, extrapolando estos dos puntos, uno dice, cada 100 años. sí, bueno, como que igual hay razón física detrás de eso, no es que casualidad, sino que Ujú. cada 100 años se acumula suficiente energía para liberar. Entonces, en este caso, si uno ve los mapitas, uno ve que en esa zona en Huasco ya hay energía suficiente para liberar para generar un terremoto grande. Claro, una zona que está bien acoplada, digo. Claro, está bien acoplado. Y puede pasar de que venga un terremoto magnitud 7 o puede venir otro magnitud 8 fácilmente, o también puede venir un terremoto más grande todavía que rompa, digamos, como desde Huasco, un poquitito más abajo, desde Coquimbo, hacia el norte, hasta Caldea. Y eso ya sería un terremoto grandote, magnitud 9, 8.5, algo así. Qué interesante esto que mencionas de 1922, 1819, pero ¿y pasó algo antes o no? ¿Sabemos si ha ocurrido algo anteriormente? No, es difícil saberlo, ¿no?
Porque, claro, tú dices, tenemos 2 puntitos nomás, pues, entonces, como que esta extrapolación es media chanta. Pero lo que hay, bueno, en 1796 hubo otro terremoto, pero fue más chiquitito, también como en la zona de Huasco, un poquitito más arriba. Y antes, esto fue uno de los últimos estudios que salieron, se dice que hay un terremoto en 1420 que habría generado un tsunami grandote y se conoce como un tsunami huérfano. Ajá. ¿Por qué huérfano? Porque, claro, estos tsunamis, no sé si la gente se acordará que siempre que hay tsunami o terremoto grande en Chile, después llega un tsunami a Japón. Estamos conectados. Sí, estamos conectados, de cierto modo. La cosa es que en Japón ellos tienen un registro bien antiguo de tsunamis. Claro, una cultura milenaria. Sí, sí, sí. Y en particular hay un tsunami, el de 1420, que los japoneses no sabían de dónde venía. Chupaya, problema para ellos. Sí, imagínate, japonés ahí sin saber algo, más estresado. Y hace un par de años, los investigadores de la Universidad de Atacama, precisamente, estuvieron estudiando esta zona y encontraron que habían, bueno, los registros que habían de las rocas de la zona indicaban que en 1300, más o menos 1700, hubo un tsunami grande, un terremoto grandote. Y ellos dicen que este tsunami huérfano habría sido de 1420, habría sido originado por un terremoto en Atacama. Pero bueno, lo importante de todo esto al final, no sabemos qué va a pasar, probablemente esta secuencia calme, como se ha visto, pero lo que sí es cierto es que esta zona ya tiene energía suficiente para generar un terremoto grandote, ¿cierto? Magnitud 8, incluso magnitud 9, suficiente. Así que nunca está de más estar ahí consciente de dónde está ubicado, si es cerquita de la playa. Tiene que saber que después de estos terremotos grandotes, viene tsunami. Y ese es precisamente el tema de hoy. Ajá. Sí. Sí. Oye, Seba, y para continuar en esta línea de tsunami, porque mencionábamos que estamos en fecha de conmemoración de efemérides sísmica, no podemos dejar de hablar de 1730, ¿no es cierto? El fantasma ahí, que lo conmemoramos este 9 de julio, donde se cumple un añito más de este evento, que ya lleva esperando largos años, más de 290 y tantos años. Claro, 291 años. 291 años, perfecto. Y un evento que azotó la zona central de Chile, más bien el Chile metropolitano, donde hoy en día está la mayor densidad de población, y que también generó un tsunami muy importante. Sí, bueno, en general como que los tsunamis, sobre todo en Chile, que igual tiene una norma de construcción bien importante y bien resistente a los terremotos, en general es el tsunami el que hace más daño y que genera más catástrofes. Pero sí, ese tsunami de 1730 fue bien grandote también. También se registró en Japón. De hecho, los estudios que hay sobre el terremoto de 1730 se basan en esos registros de tsunami. En general así funcionan los terremotos históricos. Y ese terremoto habría tenido como magnitud cerca de 9, sí, más o menos, por decir. Sí, hay diferentes estudios que llegan a esa magnitud. Oye, y hemos mencionado un montón a Japón. En Japón, Japón, tsunami es como ahí, siempre van de la mano. Y para comenzar esta discusión de tsunami, yo quiero ir como un poco a la cultura pop. Y no sé si tú recuerdas una pintura icónica del arte japonés que se llama Hokusai. Me suena. Esta pintura muestra una ola gigante que está arrasando 3 botes. Esa es la clásica de los tsunamis, ¿no? Es la clásica de los tsunamis. Uno dice tsunami, está viendo esta pintura con la ola que está arrasando ahí las costas japonesas. Y y está hasta el monte Fuji de fondo y toda la cosa. Pero en realidad, el autor menciona que esto no se trataría de un tsunami, sino que más bien es una ola grande debido a una fuerte marejada. Recordemos y hagamos la distinción desde ya. La marejada está más bien relacionada a cambio atmosférico y oceanográfico, más que una perturbación del fondo oceánico que levante la columna de agua y todo lo que vamos a explicar en los siguientes minutos. Ya, pero es que entonces ya aquí nos metemos de fondo a los tsunamis. ¿Qué son los tsunamis, Javier? Bueno, fíjate que los tsunamis, en palabras cortas, el tsunami viene de una palabra japonesa y significa ola de bahía. Y nosotros en español de nuevo lo mismo. Y nosotros en español deberíamos llamarle maremoto, pero en realidad, científicamente hablando, digamos, en las publicaciones y toda la cosa, están descritos ambos como de la misma forma, ya sea tsunami. Bueno, maremoto no es que sea español, viene del latín, que mare, que obviamente mar, y motus, que significa movimiento. Movimiento del Pero al mar. final es lo mismo. Tsunami viene como decías tú, del japonés tsunami, como todo mi japonés. y en el fondo representan como una ola grandota y un movimiento de agua bien grande.
Pero la pregunta del tiro es como, ¿por qué se producen los tsunamis? ¿Cuál es la razón de ser? Sí, Y la cosa es que los tsunamis, uno típicamente lo asocia a los terremotos porque es como casi directo, pero la verdad es que se pueden producir tsunamis por otras cosas. El tsunami, así como por definición, es una ola, ¿cierto? Grande, un deslizamiento de masa de agua que se genera porque hay un movimiento del piso oceánico, ¿ya? Entonces ese movimiento del piso oceánico, un movimiento vertical, genera como un desnivel de la columna de agua. Entonces imagínate como una fuente, y está como el agüita está tranquila, y tú cuando le mueves el piso vas a generar como un desnivel. Y ese desnivel genera como una onda, y esa onda se empieza a propagar como por la superficie al final. Ujú. Y eso es el maremoto. El maremoto es como una onda, de hecho, que se mueve por toda la superficie del mar. Y se mueve infinitamente. Se puede mover, se conoce como solitón, de hecho. Así como Ajá. para los amigos más físicos. Y no se detiene hasta que alcanza la costa. O sea, si no hay nada que lo pare, el tsunami va a seguir avanzando. Dele nomás. De hecho, como que mientras hay agua, el tsunami, esta onda va a avanzar. De hecho, la velocidad que alcanza los tsunamis, como es una onda, uno puede calcular la velocidad y llega a unos 700 kilómetros por hora. Imagínate, esto, digamos, como en el océano abierto. Ahí hay Wow. una relación media rara. Eso no es como la velocidad a la que va un avión comercial. Depende del avión. Depende. ¿Qué Depende si es compañía? Ryanair, Latam o... Claro, pero sí, es más o menos eso, es como la velocidad de un avión. Mira. Así de rápido, imagínate. Pero bueno, eso es como asumiendo una profundidad específica, porque esta Ujú. velocidad depende un poco de la profundidad del mar. Entonces, cuando la profundidad es más profunda, digamos, es más rápido, y cuando es más somero, como hay menos agüita, se vuelve más lento. Ujú. Sí, pero la ola es más grande. Exacto. Por eso las olas son más grandes en la costa, porque como la costa, digamos, la profundidad es más bajita, entonces el tsunami baja la velocidad, pero aumenta la Aumenta altura. su altura y Por- arrasa con todo. Exacto, por la famosa conservación de energía. Toda la física aplicada a los tsunamis. Oye, pero Sí, no. tú mencionaste que en realidad los tsunamis no necesariamente se producen por terremotos, pero No, que eso es lo más clásico. sí, ¿qué otro tipo de peligro, digamos, geológicos quizás puede causar estos tsunamis? Ah, ya, pero voy a volver un poco atrás, de hecho. Porque, claro, no todos los terremotos generan tsunamis tampoco. Incluso cuando son súper grandes, no sé, un terremoto magnitud 8. De hecho, por ejemplo, uno ve en los mapitas, en Fiji hay hartos terremotos magnitud 8 superior, pero que ocurren a 600 kilómetros de profundidad. Eso es súper profundo, entonces no generan un desliz, no generan que el piso oceánico se mueva. Entonces, Mm, cuando los terremotos no generan un movimiento del piso oceánico, entonces prácticamente no va a haber tsunami. Ahora, si el terremoto incluso puede ser un poco más chico, pero genera un pequeño movimiento del piso oceánico, del fondo marino, ahí sí hay tsunami. Entonces, es como un juego entre la profundidad en la que ocurre y la magnitud, ¿ya? buena. Oye, ¿y el piso oceánico a Y... qué profundidad está? Oh, buena pregunta. No, en Chile más o menos es como 5 kilómetros, Ya, buena. 4 Para tener kilómetros. una referencia ahí, Hay que tener claro, una idea, claro. estos terremotos quizás que ocurren a 100 kilómetros de profundidad, a 600 kilómetros de profundidad, en realidad no van a perturbar el fondo oceánico. No, súper lejos. Sí, Exacto. Y claro, si ocurre, por ejemplo, en la cordillera, difícilmente va a afectar el mar, ¿cierto? también otro motivo. También. Ujú. Bueno, Exacto. buena Entonces, aclaración. en general, los terremotos que generan tsunami son los que ocurren a profundidad de, no sé, entre 5 y 30 kilómetros de profundidad y que ocurren más tiraditos para la costa, Ujú. más o menos. Siempre hay excepciones, por supuesto. Sí. Anteriormente estaba la receta de que si el epicentro lo ve en el mar, eso puede causar un tsunami. Pero tampoco están Sí. así que no se fíen de ese tipo de cosas. Hoy en día ya sabemos Sí. que los terremotos tienen particularidades increíbles en realidad que cada Muy vez se va particulares. avanzando, sí. Y claro, aunque el epicentro puede estar en tierra, pero perfectamente su ruptura se puede propagar hacia la superficie y aún así perturbar el fondo oceánico. Claro, pero en general, ya, esa es como la regla. La cosa es que tenemos los terremotos y también tenemos la otra gran fuente, digamos, son las famosas remociones en masa, que en el fondo son como grandes pedazos de tierra que caen de las laderas y también generan, lo importante, este desnivel en el nivel del mar, valga la redundancia. Uy, yo me acuerdo de un caso de Ahí, eso. Yo me ¿cuál? acuerdo del caso de A ver. Aysén, que ocurrió el año 2007, acá en los Ese fiordos de mismo. Aysén.
Sí, y de Es hecho, un clásico. antes de eso ocurrió un terremoto de magnitud más o menos 6.2, y afectó Ujú. mucho al puerto de Aysén, donde las olas llegaron a ser cerca de 10 metros aproximadamente. Sí, sí, fue bien trágico, la verdad. Y claro, en ese caso, tú mencionabas que hubo un sismito, pero el sismo por sí no fue el que generó el tsunami, sino que fue la caída de estas laderas, las Ah, remociones en masas que cayeron al mar, y eso generan como el desnivel del mar. Sí. mira, De hecho, uno de los tsunamis más grandes registrados en la actualidad, en la vida moderna, es debido a una remoción en masa. ¿no es debido a un ¿Sabías eso? terremoto? No, no es debido a un terremoto. Oh, Sí, señor. Fue en 1958 en Alaska, lo que se conoce como el terremoto de la bahía de Lituya. ya. Entonces, ahí también hubo un terremoto. Ya, bien. En verdad, siempre los terremotos están metidos de una u otra manera. Digo, la Pero remoción en masa no es ocurrió porque sí. No, claro. Claro, la remoción en masa, y hay otro mundo, pero en general hay que generar como una inestabilidad. Hay que hacer que la ladera se caiga. Entonces, el terremoto fue como de magnitud cerca de 8, un poquitito menos, y generó que la ladera se cayera. Y fue tanto el material que cayó al mar que generó olas de hasta 500, casi 500 metros, imagínate. Más grande que el Costanera. Sí, pues más Sí, grande que el Costanera, pues si esa cuestión no llega a los 350 metros más o sí, menos. más o menos. Wow. Más o menos. Sí, así de grandote. Y Qué bueno, loco. también tenemos el caso, hay otros casos, en el Palu también en el 2018, en Sulawesi, que también fue un terremoto del orden de 7.5, pero hubo tantas remociones en masa simultáneas que Ujú. generaron un tsunami Casi que nadie lo instantáneo. esperaba al final. Sí, 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 me muy acuerdo. rápido también. Y lo otro son los meteoritos. Que uno Ah, lo puede ya. pensar también como en el fondo cae un cuerpo en el agua y genera una desnivel, una perturbación en el mar. Y bueno, el caso clásico, el Chicxulub. Ay, ¿por qué decimos tantos nombres complicados? Paragassiel. El- que es el meteorito de los dinosaurios, clásico, que cayó en la Mm, península de Yucatán. Entonces, obviamente no hay mucho registro de eso, pero los modelamientos que hay indican que hay lugares que el tsunami alcanzó casi los 1000 metros, imagínate, 1 kilómetro de altura. más de Ya, lo que ya hemos visto hoy en día. El doble, de hecho. Más, mucho más, sí. Mira, qué Sí. interesante. Así que no, hay muchas otras formas de generar un tsunami, además de un terremoto. También los volcanes, por ejemplo, si hay volcanes en el mar, en las islas, digamos, también te pueden generar un tsunami importante. En general, cualquier tipo de peligro que mueva el piso oceánico, Exacto. Que perturbe el mar. que perturbe el mar. Ujú. Claro. Yo te tengo una pregunta, Javier. Ajá. Vamos a ver si estudié. A ver. ¿Cómo se miden los tsunamis? ¿O cómo se detectan los tsunamis? ¿Cómo lo Chan. detectamos? Mira, Digamos, cuando ya están ocurriendo. sí, po. Bueno, hay unos instrumentos que se despliegan a lo largo de las costas que se llaman mareógrafos, perdón, Areógrafes. y ellos son los que nos muestran los mareogramas. Ajá. Y estos mareógrafos Ah, son sensores que en realidad envían una señal acústica desde la superficie hasta el fondo del mar, y ahí mide la distancia recorrida por estos trenes de olas que se producen por los tsunamis, ¿no es cierto? En realidad ya. el mareógrafo está midiendo siempre, y lo que siempre mide son mareas, pero cuando ocurre un evento, ya lo mencionamos, pudo haber sido un terremoto, una remoción en masa, o un meteorito, o un volcán, Claro. se van a ver perturbaciones de esta marea o de esta tendencia de la marea. Claro, así como los sismogramas en el fondo. Claro. También se ve similar, ¿no? Al final el terremoto en el sismograma es una perturbación, ¿cierto? También. Sí. Y hay otras maneras, como las imágenes satelitales, donde así como se mide la topografía o cuando se ven, por ejemplo, los pasos de los sistemas frontales en la atmósfera, con imágenes satelitales y teniendo mucha suerte, es posible contrastar una imagen previa con una imagen posterior y quizás ver ahí cómo fue avanzando el tsunami desde que se inició, ¿no es cierto? Pero claro, Claro, como hay que tener suerte ahí, po. Que justo pase cuando esté ocurriendo el tsunami. Y eso es como. digo, ya vimos que el tsunami se propaga a una velocidad muy grande en alta mar. Entonces, claro, puede ser complejo igual detectarlo. Pero hay algunos casos, hay algunos estudios que lo han hecho. Y una tercera forma son las boyas DART, que en realidad es un instrumento que está en el mar. Y en Chile creo que hay 5 aproximadamente, 5 o 6. Y lo que hacen es medir la presión. Entonces, esta presión que miden en realidad corresponde al empuje que ejerce la columna de agua. Y si es que hay un tsunami, esta columna de agua va a crecer, ¿no es cierto? Y va a aumentar esa presión. Y así uno puede Claro. detectar estas variaciones del nivel del mar. Entonces,
Las boyas DART en realidad se instalan como en alta mar, así como a cientos de kilómetros o decenas de kilómetros lejanos a las costas, a diferencia de los mareógrafos, perdón. Y eso al final da una detección del tsunami cuando viene propagándose desde el otro lado, ¿no es cierto? Y eso uno puede accederlo como en línea. Pues hay una página que uno puede acceder a las huellas de arte y a los mareógrafos. Uno puede encontrarlo ahí y puede ver en vivo la propagación de los tsunamis. ¿Así? Sí. ¿Cuál es la página? es que no me acuerdo, porque yo la he visto, IOC. pero IOC. IOC Sea Level, sí. Ahí la vamos a dejar en el link. Bueno. Sí, pues. Es que todo esto está conectado hoy en día, entonces es como fácil acceder. Así que, no, bien. Bueno, y de hecho ahí uno puede hacer quizás una salvedad, porque uno habla de tsunami típicamente como el tsunami clásico, ¿cierto? Como la ola grandota. De hecho, ahí como que uno siempre se acuerda de las películas, ¿no? Del día después de mañana y la ola grandota, ¿cierto? Esa es como la imagen que tenemos de tsunami. La imagen hollywoodense. Sí, pero también ahí están los tsunamis instrumentales, que en el fondo, claro, la gente no ve la ola llegar así como grande, pero los mareógrafos que decías tú, Javier, claro, pueden registrar estas perturbaciones. Y en general esas perturbaciones tienen asociado un terremoto u otro fenómeno. Así que, claro, eso es como el tsunami instrumental, que siempre son como chiquititos, son cosas más pequeñas, centimétricas, en comparación a estos tsunamis ya como los conocemos. Y como... Claro, que pueden alcanzar alturas mayores a 1 metro, mayores a 2 metros, incluso mucho más. Claro. Sí. Oye, y pasando a otro punto, ¿sabes tú cuáles son los primeros registros de tsunami en Chile? Tírate un año. Los 1500, 1600 por ahí yo creo, cuando obviamente ya estaban los colonizadores acá en nuestras tierras, ¿no? Sí, bien ahí. Estudiaste. Le eché una leída. Sí, pues oficialmente como los primeros tsunamis que hay registros son de 1570 y 1575. Digamos, eso es como los primeros de los primeros. Pero, bueno, hablábamos también de que está el terremoto de 1420, que uno lo podría asociar a este terremoto de Atacama. Pero los japoneses, de nuevo, volvemos a los japos, dicen que ellos también tienen otro tsunami huérfano en el año 799. Y te apuesto que no están echando la culpa. Sí. Y ellos, en su texto, ellos dicen, no, esta cuestión probablemente viene de Chile. Así de Chile, ni siquiera de Sudamérica. No, pudo haber sido Perú perfectamente, pero no, parece que... No, si la agarraron con nosotros. De Chile. Sí. Así que, bueno, la verdad es que no hay mucho trabajo en torno a eso, pero podría ser de que los primeros registros de tsunami daten de mucho tiempo atrás. De seguro hubo tsunami en esos años, pero no hay registro certero de que ocurrieron en ciertas fechas. Entonces, hasta el momento lo que hay es en el 1500. Entonces, resumiendo, para nosotros, los chilenos, tenemos registro desde 1500 en adelante, pero los japoneses tienen una historia mucho más rica y ellos dicen que no echen la culpa de un tsunami en 700, el año 700 y tanto. 799, exacto. Digamos quién dice la verdad. Ya llegará, sí. Oye, Seba, hay varias cosas de los tsunamis que yo aún soy un completo ignorante y en realidad no Por eso le trajimos al especialista. Sí, ahí vamos a aprender un poquito más. Pero yo he escuchado que en realidad no hay que temerle tanto a la primera ola del tsunami después de un terremoto grande, digamos, sino que las subsiguientes son un poco más importantes, de mayor envergadura. Entonces yo me pregunto, con esto es como, ¿cuánto podría durar este peligro debido a tsunami? Es verdad, pues, en general lo que uno siempre dice es que la primera ola no es la más grande, efectivamente. Viene al par de, o sea, después de minutos o incluso horas. Lo cierto es que, claro, las primeras olas llegan dentro de los primeros 15 minutos, eso sí o sí. Entonces ocurre el terremoto y uno tiene en general como 10 minutos, 15 minutos para subir al cerro. Para evacuar, claro, alejarse de la costa. De hecho, dicen que para el terremoto de Illapel, el tsunami, ya llegaron las primeras grandes olas antes de los 10 minutos. Así que, porque eso igual depende de qué tan cerca esté de la costa, donde haya ocurrido el tsunami, el terremoto. Digo. Sí. Es variable. Pero dejémoslo que apenas ocurre el terremoto y uno siente un sacudón bien fuerte, hay que alejarse de la costa. Ahora, el tema es como cuándo llega la ola máxima, eso igual es impreciso. Lo que estuvimos estudiando, queridos auditores y queridas auditoras, la verdad es que no hay mucha certeza. Puede ser, claro, dentro de los primeros minutos, pero también hay casos que han llegado dentro de un par de horas. En general, las máximas amplitudes, las observaciones muestran que son dentro de 1 a 2 horas, después de la primera hora.
imagínate, entonces, igual harto rato. El problema es que hay casos especiales. Casos muy Siempre, especiales, por ejemplo, como de hecho, cada caso es como un caso especial, sí. sí, porque depende mucho de la batimetría, ¿cierto? De la forma del fondo oceánico, de la topografía también, de cómo esté como formada la costa, depende de cómo fue el terremoto mismo. Entonces hay muchos factores que afectan y que todavía no se entienden bien, lamentablemente. Así que difícil saber cómo exactamente en qué momento va a llegar la máxima ola, no se sabe, Ujú. pero es dentro de las primeras horas. De hecho, bueno, el caso del 2010 es un caso súper particular porque, claro, lo que hablábamos, en general se piensa que dentro de la primera, la segunda hora, ya debería haber llegado la máxima amplitud. Pero para el caso del 2010, la máxima amplitud llegó como 3 horas después. Súper anómalo, era súper extraño. Bueno, partamos de que tampoco había mucha infraestructura para monitorear los maremotos, pero además no se entendían tanto los tsunamis, Y de no hecho, tanto como ahora. es importante precisar de que antes del tsunami del 2010, en realidad no hubo un tsunami tan importante en Chile, yo diría que desde 1960, ¿no? Claro, exacto, porque en Valpo el 85 tampoco hubo un tsunami Sí, pues. importante, entonces, que fue como el otro gran terremoto. Ujú. Antes la Ligua tampoco, Por el norte, el Antofagasta último gran tsunami, tampoco. no, tampoco, sí. Así que como que no se entendían mucho los tsunamis, entonces como que todo eso era malo, pero ya, claro. Entonces uno tenía la idea de que ya dentro de la primera, la segunda hora debería llegar la máxima amplitud, entonces uno pensó así como ya, pasó, pero en este caso llegó a la tercera después de 3 horas. Entonces, y la verdad es que es anómalo, no es una cuestión como, sí, obvio que iba a ser así. Y la explicación que hay para esto, porque obviamente todos los investigadores se cuestionaron, oye, ¿por qué pasó esta cuestión? Ujú. La explicación que hay es como se le atribuyen a un efecto de resonancia del fondo marino. Entonces, Ah, como ya. que el fondo del mar, en particular frente al Maule y el Biobío, tiene como una estructura muy particular y una forma muy particular y hace que como que entre en resonancia con la costa, con la forma de la costa. Esto de la resonancia es como si generaran mucho más rebotes de onda, ¿o no? Claro, y como que los rebotes que se generan, además, son más amplificados. Amplifican, perfecto. Entonces, ese era el problema que ocurrió acá. De hecho, hay un trabajo ahora hace poquito. ¿Te acuerdas del terremoto que ocurrió en Samos el año pasado también? Sí, pues entre Grecia y Turquía. Sí, que también dejó la embarrada y fue súper catastrófico. Ahí se registraron olas que llegaron hasta 90 horas después. Imagínate. Oh, qué Ahí quedó perturbado el mar y toda la cuestión. O sea, ese caso fue muy particular. Pero en general llegaron dentro de 15 horas. Digamos, como las máximas amplitudes fueron dentro de las primeras 15 horas. Entonces, eso sí que era súper anómalo. Esto por lo mismo, ¿no? Porque el Mediterráneo está más encerrado, entonces es posible que todos estos rebotes vayan amplificando. Eso es lo que dicen, que en el fondo, claro, está la cuestión de la superficie del mar, pero además el Mediterráneo, como dices tú, no es océano abierto, sino que está todo encerrado por África y Europa. Entonces, como que las olas rebotaban en un lado y se devolvían. Y así, Ujú. pa, 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 pa. Y ahí estuvo Entonces, rebotando 90 horas. pero bueno, la cosa es que ¿cuánto puede durar el tsunami? Es variable. En general es variable, depende mucho del lugar. Bueno, y lo importante es que a final de cuentas debemos estar atentos a lo que digan los organismos técnicos especializados en esta materia, los tsunamis o maremotos, como Sí. quisiéramos llamarlo, y que en nuestro caso es el CHOAC, que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que trabaja en conjunto con el Pacific Tsunami Warning Center. PTWC. Y ahí ellos están monitoreando 24/7 estos maremotos en el Océano Pacífico, obviamente incluyendo los que podrían afectar a nuestras costas chilenas. Sí, no, ha avanzado harto, ha avanzado harto la cosa, así que hay que estar atentos. Seba, sabemos que hay diferentes fuentes sísmicas, lo estuvimos repasando anteriormente, y todas estas fuentes sísmicas pueden producir algunos tsunamis, ¿no es cierto? Claro. También sabemos que en Chile han ocurrido grandes terremotos a lo largo de su historia, a lo largo de muchos años. Tenemos una historia sísmica bastante rica. Habíamos mencionado ya 1730 y 1922, ¿cierto? Claro. Y bueno, y lo más reciente del año 2010 y en Maule, 27F típico, Claro. y el año 2015 en Illapel. Sí, yo creo que son los que la gente tiene más fresquito en la memoria, de hecho. No creo que mucha gente recuerde lo que pasó en 1922, desafortunadamente. Oh, Pero de seguro se deben acordar del 2010 y del 2015. Y por eso, Javier,
hoy día tenemos nuestra gran invitada. Redoble de tambores. Sí, porque hoy está con nosotros Cecilia Zelaya. Ella es oceanógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es egresada del Magíster en Geofísica de la Universidad de Chile y actualmente es jefa de la sección de modelación de tsunamis del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Más conocido como CHOA. Más conocida como CHEA, sí. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente todo lo que pasa con tsunamis en Chile. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola chicos, un gusto poder estar aquí con ustedes hoy día. Oh, no, el gusto es nuestro, como dirían por ahí. Sí. Genial tenerte acá en nuestro podcast. Sí, bueno, como habíamos conversado antes, estamos hablando un poquito de tsunamis, queremos saber un poquitito más de cómo es el tema de tsunamis en Chile. Entonces, por eso yo creo que la primera pregunta es, ¿cómo es trabajar en el área de tsunamis en el CHOA? O ¿qué aspectos se abordan? ¿Qué tocan? ¿Qué no sabemos si investigan? Me imagino que sí, pero más o menos como en términos generales, ¿qué cosas se hacen en el CHOA? Uy, en una palabra es un desafío, la verdad, porque son cosas diarias que hacemos, pero abarcamos harto, abarcamos desde lo que tú mencionabas un poquito, así un poquito de ciencia. No tenemos demasiado tiempo para hacer ciencia, pero ahí tenemos algunos cómplices ayudantes que nos permiten a nosotros elaborar lo que hacemos. Bueno, pero en términos prácticos hacemos hartas cosas, pero la principal misión que nosotros tenemos es operativa, es manejar y ser responsable de la operatividad del Sistema Nacional de Alarma de Maremoto. Entonces todo el esfuerzo que hacemos, ya sea de investigar, por ejemplo, de mejorar sistemas, de establecer nuevas herramientas asociadas a la evaluación de la amenaza de tsunami, todo lo que eso engloba es trabajo de nosotros del CHOA. Además de eso hacemos algunas otras cositas, como por ejemplo las cartas de inundación, de tsunami. Tenemos una línea de trabajo que está asociado particularmente a la educación, tratando de hacer capacitaciones, etcétera. Bueno, cada vez que ocurre un terremoto y un tsunami, la gente se interesa, pero enormemente, después decae un poquitito, pero en general como que es un poco cada constante. Cada vez que hay un terremoto, ¿vendrá el tsunami? Es la típica pregunta, ¿sí? Y ahí esperando la información. Bueno, de hecho, esa es una buena pregunta, porque, claro, vendrá el tsunami y a veces uno dice al revés, ¿por qué el CHOA dice que no hay tsunami, pero cuando hay sismos súper chiquititos? Entonces yo me he fijado que la gente de repente pregunta eso, oye, pero si es súper chico, ¿para qué el CHOA avisa que no hay? ¿Por qué avisan esas cuestiones? O cuando ocurren en el otro lado del Pacífico, así como claro, muy lejos, claro. Eso también. Sí. ¿De qué depende si avisa o no el CHOA si es que viene tsunami? Mira, tiene como un poquito de historia eso también, porque nosotros antiguamente, hace un tiempo atrás, también teníamos dentro de nuestro protocolo, ¿cierto? Nuestro umbral de decir desde aquí para adelante avisamos, y técnicamente se estimaba de que ciertos sismos de una magnitud específica en adelante podrían generar tsunami. Pero tiene un poco que ver con la sensibilidad de las personas y lo que conversábamos recién, porque no todos saben de todo, o no todos saben cómo se genera un tsunami, por qué se genera un tsunami, cuándo se va a generar un tsunami. Luego nosotros tenemos sismos que son bastante perceptibles y también hemos tenido terremotos muy grandes. Entonces, a partir del 2010, yéndome un poquito a esa historia, todo el país quedó muy sensible a cualquier evento que ocurriera y decir va a pasar de nuevo. Entonces, las autoridades también, entonces, que yo sentí, porque mucha gente también considerando la sensibilidad que ella vivía, lo perciben mucho más fuerte también que claro. que otras personas. Al final es eso, percepción. Entonces, dado que ya sean autoridades, la comunidad en general, percibían mucho y nos preguntaban y recibíamos muchas preguntas respecto a estos eventos chiquititos, nosotros dijimos, bueno, más vale entregarles toda la información y asegurarles que no va a haber nada, porque no pecamos en entregar ese tipo de información. No, claro. Siempre es bueno informar. Exacto, entonces dijimos, entre decir algo y no decir nada, más vale decir algo, y es por eso que establecimos que para sismos perceptibles o grandes terremotos que estén más lejos, así como en Timbuktu, pero que sean grandes,
Considerando también que mucha gente no sabe realmente si va a llegar o no un tsunami, Sí, claro. si estar a nuestras costas, preferimos informarlo. Sí, Perfecto. o también muchos extrapolan la información porque, claro, escucharon en algún momento que los terremotos que ocurren en Japón, el tsunami se propaga hacia Chile o viceversa y cosas por el estilo. Entonces Claro. dicen, oye, si ocurre un terremoto en el Océano Índico, ¿por qué no llegaría acá en Chile? Claro, Claro, claro. Sí. entonces, Es mejor tener la información ahí segura. sí, ¿No? Y además que influyen mucho los medios, porque Mm. antes tampoco existía tanta información en tiempo real, en cambio ahora exacto. está terminando de temblar y los videos ya están en redes sociales. Sí, Sí. sí. El Increíble. Twitter ya nos avisa de todo al segundo. Sí. Está lleno. Justamente. Cecilia, y siguiendo esta misma línea, en términos generales, ¿cuál sería como la magnitud más baja de un terremoto en el cual nosotros deberíamos preocuparnos, o sea, por un eventual tsunami? Mira, lo que nosotros hemos visto, hemos estudiado y tenemos un poco de historia al respecto, para terremotos de subducción, ya, Ya. hay que hacer aquí una especie de separación. Para Claro. terremotos de subducción yo diría que considerando una magnitud de 7 hacia arriba, ¿ya? Ah, perfecto. 7 Ya. hacia abajo, claro, podrían haber eventos que nos podrían perturbar, ¿cierto? La columna de agua, pero van a ser tan pequeñitos que la gente probablemente no los va a percibir en la playa o en la costa. Mm. Instrumentalmente sí. Claro, uno va a ver algo así como una variación. Yo veo el instrumento, con la precisión actual yo puedo identificar tsunamis muy chiquititos, pero en términos prácticos, para las personas que necesitan saberlo, esos tsunamis prácticamente no los van a ver. Claro. Va a ser una marea más, de hecho, para la Una, gente. una alta marea. Claro, van a estar ahí, nos van a decir, pero ¿cómo? No hay nada. ¿A dónde? ¿A dónde está el tsunami? Claro, Sí. claro, pero en la medida hay que tener claro que en la medida que mientras más grande sea el terremoto, más grande puede mover el piso y por Claro. supuesto que el tsunami podría ser más grande también. Mm. Pero tenemos otros casos, ya, y eso es diferente, que tienen que ver con los sismos, por ejemplo, que me pudieran causar una remoción en masa, como el caso del 2007. Ahí la Exacto. magnitud no es lo relevante, ahí la fuente es diferente. Entonces tenemos una realidad diferente para sectores de cuerpos de agua cerrados, particularmente la zona de fiordo y particularmente por donde pasa, ¿cierto?, la falla Liquiñovsky, donde tenemos ahí hartos fiordos y también hay hartos sectores en los cuales se podría existir una remoción en masa producto de algún sismo más pequeño, no necesariamente tan grande. Súper. Oye, Cecilia, volviendo un poquitito atrás ya, dejemos las remociones en masas tranquilas. Vámonos a los terremotos, los típicos ya, lo más clásico. ¿Qué? Yo quiero saber del SNAM, el Servicio Nacional de Alerta de Maremotos que mencionaste. SNAM, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Y cómo? Esto es una oficina que está dentro del CHOA, ¿no? Sí. ¿Cómo es el flujo de trabajo, digamos, en el SNAM apenas ocurre un sismo? Digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo suena una alarma? ¿Sale un lorito? Sí, bueno, mira, es muy emocionante, Me imagino. Tener la oportunidad de vivir ahí un simulacro, que usualmente lo hacemos, se dan cuenta de todo lo que implica. Ya, el SNAM es como concepto sistema y lo que nosotros tenemos en el CHOA es lo que se llama sala de operaciones del sistema, del SNAM, ya, que es como la sala, el centro de control. Y esa sala de control siempre está, bueno, ahí tenemos el monitoreo de todas las estaciones y de todo el instrumental que evidentemente no está ahí, está a lo largo de Chile. Y además ahí tenemos el sala de control de toda la información que llega y toda la información que sale. En esa sala de control hay muchas personas involucradas y cada una tiene una tarea específica. Entonces, estas personas que tienen una tarea específica tienen que exclusivamente sentarse en este puesto de control y efectuar la tarea que está asociada a eso. Luego, el sistema funciona tal como mencionó usted, o sea, nosotros tenemos un sismo y dentro de eso mencionar que nosotros estamos mirando también, tenemos un repetidor de lo que está observando el Centro Sismológico Nacional. Entonces, vayámonos a los sismos de campo cercano, ¿cierto? Los sismos que tenemos aquí en Chile, los perceptibles. Cuando tenemos un sismo, por ejemplo en Arica, nosotros aquí en Valparaíso no lo vamos a sentir. No, claro.
pero nosotros podemos observar, ¿cierto?, lo que está viendo el CCN, y el CCN lo está viendo, o nuestro centro sismológico lo está viendo en instrumentos. Claro. Entonces, las personas que están ahí también están entrenadas para poder observar cuando algo está pasando. Entonces, nosotros, atentos. Claro. Ya, luego de que ocurre ese atento, ya sea por observación, o ya sea porque nos llega, tenemos otro tipo de equipos también, o por vía radial, que hay algún observador, alguna persona. Informantes Mercari también, ¿no? Sí. Etcétera. Nosotros se activa el sistema inmediatamente, y hay una alerta, como dices tú, una alerta interna que hace que todo el personal que tenga que llegar a cubrir ese puesto entre. Cuando dice alerta, es un sonido que suena. Literalmente, así como una ambulancia, así. Oh, wow. Es un timbre que suena, y que, bueno, en la Armada se utilizan mucho los timbres, y que, bueno, claro, dependiendo del tono, ¿cierto?, o de cómo se toque ese timbre, indica diferentes tipos de alerta, ¿ya? Como por ejemplo incendio, ¿ya? Y en este caso es tsunami. Entonces, cuando tocan el timbre, con esa secuencia que nosotros ya conocemos, claro, nosotros sabemos que ocurrió algo y que hay que ir a la sala a cubrirla y con el accionar que corresponde. Y el SNAP tiene 3 fases, que es la fase de recepción de información, en donde recopilamos toda la parte científica, sismológica, o sea, por ejemplo, la información que nos llega del centro sismológico o de otra fuente, porque también recibimos de otras fuentes internacionales. USGS o GFZ, exacto, cosas así, ¿no? Exacto. PTWC, etc. Entonces recopilamos toda la información sísmica. Una vez que recopilamos la información sísmica y sabemos que se podría generar un tsunami de acuerdo a los protocolos que tenemos, se toca también el cronómetro, ¿ya? ¿Por qué el cronómetro? Porque nosotros tenemos 5 minutos para difundir. O sea, yo tengo la información del terremoto, y una vez que yo ya tengo esa información de un centro oficial, yo tengo 5 minutos para difundir si hay o no hay tsunami. ¿Ya? Eso que se hace ahí está todo automatizado ahora. Todo ese proceso está automatizado, internamente se revisa, se valida y se envía. También todo el sistema de envío es en paralelo, porque nosotros tenemos un sistema automatizado, sale por correo, hay distintos. Claro. Pero en paralelo también hay una persona que está vía radial repitiendo esa información, de tal manera que en esos primeros minutos que nosotros tenemos, toda la información sea difundida a quien tiene que recibir. Esto es como principalmente ONEMI, así, se le transmite principalmente. Claro, quien recibe es ONEMI, y además reciben las autoridades marítimas y navales que tienen. Claro. Sí. Caso. Sí. Perfecto. Cecilia, entonces, ustedes reciben estos primeros parámetros sísmicos, ¿y qué reciben en particular, en específico? ¿O qué les importa? Sí. Lo que nos importa inicialmente es la localización del terremoto, nos importa la magnitud del terremoto. Esto es como lo principal. Independiente de eso, recibimos más información del centro sismológico. Pues recibimos la fase W, ¿cierto? Recibimos algunos antecedentes. Mecanismo de foco también, ¿no? Mecanismo de foco, claro, y eso también después lo utilizamos, pero para el primer aviso no lo necesitamos. El primer aviso, claro. Y entonces reciben estos parámetros, y en este sistema automatizado ustedes tienen una especie de como de modelos con el cual después pueden alertar a la población. Justamente. O hace cálculos ahí, hace unos cálculos rapiditos. ¿Cómo? Mitad y mitad. No, pero nosotros nos basamos, la evaluación del sistema está basada en lo que nosotros denominamos CIPAT, pero que ahora nosotros ya variamos un poco el nombre, porque CIPAT está integrado dentro de un completo sistema de soporte de decisión. ¿Ya? ¿Por qué lo llamamos así? Porque este sistema de soporte de decisión que nosotros contamos me hace todo, lo tengo todo integrado dentro de este gran sistema. Entonces la persona que está en ese puesto en particular, le llega la información sísmica, él toma esa información sísmica, le dice evalúemela. Claro. El sistema o el CIPAT que está integrado en este sistema lo evalúa y me dice, mire, porque nosotros tenemos dividido con esto Chile en 21 bloques. 21 bloques. Wow. Casi todos los bloques
están asociados a una región. Es como 21 bloques de norte a sur, así como para que la gente, para que uno se imagine. Imagínate, por ejemplo, la región de Arica es un bloque. Ya. ¿Ya? Perfecto. Y así, por ejemplo, Isla de Pascua es un bloque. Perfecto. ¿Ya? La región de Valparaíso es un bloque. Y así, sucesivamente. Hay sectores en que están divididos en bloque norte y bloque sur por su configuración, pero la gran mayoría está de forma regional. Entonces, ¿qué es lo que este sistema me entrega? Me dice, mira, desde Arica, por ejemplo, a Coquimbo, vamos a tener alerta de tsunami. Desde Coquimbo hasta O'Higgins vamos a tener el estado de precaución. Desde O'Higgins hacia el sur vamos a tener informativo. Luego eso me significa que yo la amenaza la sectoricé y le puedo decir que el peligro realmente está entre este y este sector. El resto se puede tratar. Entiendo. ¿Y cuántos escenarios manejan ustedes? Nos hablabas de que tienen una base de datos de escenarios. ¿Son miles? Me imagino que deben tener muchos. Sobre 50.000. ¡Wow! 50.000 posibles sismos a lo largo de Chile. Imagínate. Y entonces lo que tú nos mencionabas del CIPAT, entonces cuando ustedes reciben esta información, como que van a buscar el escenario que se parece más, una cosa así, ¿no? Parecido. Nosotros, el CIPAT funciona. Corrígeme nomás. En un par de segundos. Ya. Volvamos al SNAM. Tuvimos terremotos. Volvamos. Tuvimos un terremoto y ya. Dijimos, este es el terremoto, tengo la oficial, evalúenme, lo dije al CIPAT. ¿El CIPAT qué hace? Nosotros tenemos escenarios premodelados, que es lo que te decía. Tenemos alrededor de 10.000 escenarios premodelados ya en la base de datos. Entonces, ¿qué hace el CIPAT? Primero busca dentro del área y después coge los candidatos. Miren, interesante. En este cuadrado o en este sector yo tengo 10 candidatos que podrían ser. ¿Por qué 10 candidatos? Porque la idea es seguir con el concepto, quedarnos con la peor condición. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que la ruptura podría empezar a generarse en la zona sur, pero propagarse hacia el norte o viceversa. Claro. Y yo solamente utilizo el hipocentro, me quedo fuera con a lo mejor todos los efectos que podrían estarse generando hacia el norte o hacia el sur. Claro. La idea es, encuentro todos los candidatos, algunos que podrían estar más al norte, más al sur, y como tengo los valores en costa de cómo las alturas en el fondo en costa de todos esos candidatos, en ciertos puntos que yo tengo predefinidos, que nosotros le denominamos puntos de pronóstico, yo calculo el peor. Ya, entonces, supongamos, para Arica, yo tengo muchos puntos en donde yo tengo esos valores, entonces digo, ya, para Arica, la peor condición me la da el candidato 1. Para Paraíso, la peor condición me la da el candidato 3. ¿Ya? Entonces, como yo tengo 10 candidatos, yo voy siempre escogiendo la peor condición. Por lo tanto, nosotros siempre estamos, de alguna manera, tratando de poner en el peor caso para que no nos quedemos nunca por debajo dentro de nuestra evaluación. Claro. ¿Ya? Pero, al tope del umbral. Al tope del umbral. Y por eso es que no es que solamente encuentre un escenario más parecido, porque yo me podría quedar corto, como te mencionaba. Sí. Así que puedes escoger más de un escenario parecido. Claro. Y las peores condiciones son las que nos van de alguna manera a pintar la decisión. Y nosotros decimos alarmas, alertas, etc. Qué buena, Cecilia. Cecilia, bueno, ya que retomamos en esto del SNAM y quizás para ir finalizando la conversación, te queríamos preguntar sobre cuáles han sido los últimos grandes avances. Es que está muy buena. He aprendido caleta del SNAM. No quiero terminar. Ya, perdón, dale. Teníamos la pregunta de cuáles han sido los últimos avances que se han implementado dentro del SNAM y cuáles son las novedades que se planean a futuro. O sea, ya nos mencionaste de que siempre han tenido que estar en el estado del arte de la disciplina, pero ¿qué se viene? ¿Cuándo se viene el próximo tsunami? Básicamente. Ahí podemos nomás todavía porque nos casamos harto. Bueno, mira, la verdad el SNAM ha tenido una evolución exponencial, diría yo, logarítmica después del evento del 2010 y podría mencionarte, estar toda la tarde mencionándote avances, pero
como para nombrarlos nomás, el SNAM en términos prácticos tecnológicamente avanzó muchísimo, o sea, exponencialmente en todos los términos. Estamos hablando en términos de comunicaciones, en términos de red de monitoreo. Nosotros tenemos actualmente 46 estaciones de nivel del mar, desde Arica hasta territorio chileno antártico, incluyendo las islas, que están todo el tiempo midiendo constantemente. Entonces, ante un evento nosotros las podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando. Claro. Tenemos cinco boyas detectoras de tsunami instaladas en la costa. No, me parece que hay una que no está instalada, pero está en mantención, y tenemos 5. Entonces, instrumentalmente, en términos de monitoreo, en términos de tecnología, ha evolucionado y estamos como cualquiera de los... Estamos con tecnología que no nos envidia a nadie en el mundo, porque estamos con la misma tecnología que están los mejores centros del mundo en general. En términos de comunicación es lo mismo, o sea, estamos con sistemas de comunicaciones que tienen una robustez bastante grande, porque ya no es solamente un sistema de comunicaciones, sino que tenemos como 5 o 6 Claro. sistemas satelitales. Siempre hay un backup. Siempre. Claro, Y el backup del El backup del backup. Justamente. Sí. Y bueno, también estructuralmente hemos avanzado mucho, porque ya además de la sala principal que nosotros tenemos en el Ochoa, bueno, ahí mismo tenemos una que nosotros denominamos alternativa 1. Por ejemplo, se nos incendió, se nos quemó algo, ahí en la sala principal podemos movernos hacia una sala alternativa que tenemos en el Ochoa. Y este año se inauguró una nueva sala alternativa, pero no está en Viña del Mar, en una dependencia de la Armada, en la Polinap. Tenemos un SNAM alternativo 2 que también tiene las capacidades para poder tomar el control en caso de una emergencia que en el Ochoa no se pudiera, por ejemplo. Ya, eso en términos un poco de equipos, sistemas, etcétera. Y bueno, ¿para qué decir? Pues contar con un sistema de soporte de decisiones que nos permita sectorizar la amenaza en el país, por otro lado, tener todo incluido en el sistema y ser capaces desde que yo tengo el sismo, la información sísmica, hasta que se difunde el boletín, eso es prácticamente 1 minuto, 2 minutos de tiempo. Es un avance increíble, absolutamente increíble. Prácticamente no ha sido, o sea, el sistema de decisión no ha sido testeado prácticamente. Bueno, el año pasado hubo un 7 en Atacama. El de Vallenar. Claro. Lo hemos testeado el evento Melinka. Tuvimos Melinka. Claro. Ahí fue. Pero eso fue 2016. 16. Ya. Pero el CIPA. El CIPA, Sí, claro. Enchúfate, pues, Seba. Perdón. El soporte de decisiones lo hemos utilizado acá cuando han habido eventos por acá cercanos, y ahora lo tuvimos para el de la Antártica este año, y también lo utilizamos con el de Nueva Zelanda. A pesar de ser campos lejanos, de todas maneras tenemos integrada esa componente también. ¿Qué pasó con la Antártica? Perdón la pregunta. La Antártica para nosotros es fantástico. Ahí nosotros no tenemos experiencia. Entonces ya ustedes se desligan. No es desligarse. Lo que pasa es que como sistema somos más de una institución, y cada institución tiene que cumplir un rol, ¿ya? Y es conveniente, bueno, lo voy a aprovechar de mencionar porque muchas personas nos lo preguntan y muchas personas pueden estar equivocadas. El sistema que emite la alerta a los celulares no está en el Choa. Claro. Entonces, ya no depende de ustedes, claro. No depende de nosotros, y se entiende también si los sistemas automatizados siempre tienen fallas, por eso es que uno tiene que estar constantemente trabajando. Pero en lo particular, en temas de evaluación del evento, el evento estuvo bien evaluado, porque la única amenaza se generó para la región de Magallanes por el hecho de que podría propagarse, y porque Magallanes lo tenemos con la Antártica, ¿ya? Claro. Pero no pasó nada más para el resto del país, y eso se informó así. O sea, se informó dentro de nuestros boletines. Claro. Internamente. Todo está en orden. Perfecto. Sí. Y bueno, sí, yo creo que estamos. Se nos quedó algo en el tintero. ¿Qué se viene? ¿Qué novedades? ¿Qué planean? ¿Qué se viene para el Choa? Mira. Dentro de todas las cosas, me imagino. Claro, tenemos hartos desafíos. ¿Se acuerdan que yo les dije, miren, este tipo de información, por ejemplo, no lo utilizamos inicialmente como por la fase W, etcétera? Bueno,
La idea es poder empezar a utilizarla ahora directamente dentro de este sistema de soporte de decisión, integrarla, pero después poder pasar a una fase 2, que es la fase 2 de poder generar este tipo de modelación, pero en tiempo real, ¿ya? O sea, poder evaluar un evento ya ahora en tiempo real, Wow. por ejemplo, ya con la fuente. Tenemos dos aristas ahí, tenemos una Ya. arista que es, por ejemplo, una vez que llegó el tsunami, se genera una inversión y nosotros Claro. capturamos la fuente por un lado, o directamente a través de información sísmica, ya sea GPS o algo así, poder avanzar hacia lo que es el modelado en tiempo real. Nunca para emitir la alerta inicial, sino que para los procesos Ya. de ir ajustando. Sí, eso ir estaba pensando, porque igual eso tarda un poquitito, entonces. tarda, o sea, Sí. es imposible tener algo después de, Antes de 5 minutos. 30 minutos, el tema de la atención en tiempo real aún no es posible. Claro. Sí, pero está buena esa idea de invertir inmediatamente la fuente porque, claro, uno sabe que en la primera ola no necesariamente es la que más impacto genera en las Claro. costas, así que... Claro. Claro. No, y de hecho cuando ocurre un evento y nosotros ya lo tenemos como experiencia, claro, nosotros hacemos la primera evaluación, se emiten los primeros boletines, pero después hay aproximadamente, no sé, 30 horas más de monitoreo, 15, De 20 monitoreo constante. de monitoreo. Mm, Y dentro de esa fase de monitoreo se nos hacen una serie de preguntas que nosotros, si no tenemos estos valores o estos datos o estos antecedentes, es muy difícil poder responderles. responderla. Inicialmente lo único que sabemos es cómo se podría comportar el tsunami. Claro. No tenemos el antecedente específico de realmente, mira, ¿sabes? Lo que pasa es que este tsunami que es de Arica, en Valparaíso, la verdad, no se va a inundar mucho. Claro. Por ejemplo, Claro. ¿ya? Inicialmente yo tengo que decir evacúe o salga, si es que lo amerita. Pero por otro lado, pues puedo decir, ya sabe que definitivamente aquí no va a pasar mucho. Así que Sí. ya. Podemos bajar. Baje la alarma. Claro. Estado de precaución. Claro. Perfecto. Ahí yo creo que, bueno, hay harto trabajo detrás de, bueno, un trabajo conjunto con los amigos, las amigas sismólogas y los amigos oceanógrafos. Me imagino que es todo bien en conjunto. Sí, Remotólogo y tsunamitólogo de la mano. Claro. Tsunamitólogos. Claro, todos los tsunamitólogos ahí. Ah, qué bueno. Sí, bueno, Cecilia, te agradecemos entonces, estuvo muy buena la conversa. Quisiera seguir hablando, pero si no la gente se va a aburrir de escucharnos hablar. Ya nos han criticado que no, ya no muy largo. que no alargamos. Sí, no. Sí, así que Cecilia, te agradecemos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este día conmemorando el terremoto de 1730, ¿eh? A todo esto, no es menor. Semanita histórica. Semana histórica. Y todo pasando en Atacama. Así que te agradecemos y bueno, quedamos en contacto. Así que estés súper bien. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. La verdad lo pasé muy bien, muy entretenido conversar con ustedes. Sigan esto y no lo terminan, sigan adelante. Distintos temas. No, sí, hay muchos temas. Vamos a seguir. Demasiado. Sí. Sí. Gracias, Cecilia. Que estés bien. Chao. Y así vamos terminando entonces el capítulo de hoy, Javier, hablando de tsunamis, maremotos. Y Atacama. Sí, la verdad es que quedamos cortos. Nos hubiese encantado hablar un poquito más. Da para más de un capítulo. Sí, segunda parte. Volumen 2. Claro. ¿O no? Hoy día Temporadas. le trajimos de todo. Trajimos de todo. Partimos con Atacama, la secuencia ahí bien actualizada de lo que está ocurriendo en Huasco, en Vallenar. También conmemorando, por supuesto, 1730, el gran sismo de la zona metropolitana en el centro de Chile. Y el plato fuerte, los tsunamis. Con Cecilia Zelaya, directamente desde el Choa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué viene para el próximo capítulo, Javier? ¿Sorpresa? El próximo capítulo va a estar re bueno. Es que, ¿sabéis qué? En el próximo capítulo nos vamos a salir del planeta. Así de drástico. Oh, ya. Listo. Mucho spoiler. Chan, chan. Sí, así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Quedamos atentos a sus comentarios, preguntas y cualquier cosa que nos quieran escribir. Estamos en las redes sociales. Javier, ¿cómo nos llamamos? Está temblando con doble ¿Dónde O. nos encuentran? En Twitter, en Instagram. Y ahí nomás, pues. Y ahí nomás. Y nos pueden escuchar Sí. por su plataforma favorita de podcast. Estamos en Spotify, que es la más demandada, pero también estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y muchos otros que podrán ver.
Sí, están todas ahí. Todas. Todas, todas. Las mojojojo. Las... Así que eso. Ya. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.